Buenos días, futuro cachimbo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu primera clase de la mañana. Espero te encuentres muy bien. La profesora Sandra ya está con nosotros. Profesora, ¿qué tal? Buenos días, ¿logra escucharme? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Sí, te logro escuchar. Perfecto, Miss, muy bien. Ahora ya la hice coanfitrión para que pueda dar inicio con la clase. Perfecto, muchísimas gracias, hija. Bien, Salón, buenos días con todos ustedes. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Vamos a empezar con las clases de esta semana. Tenemos dos temas en uno, dos temas sumamente interesantes. Vendrían a ser o tienen que ver con el periodo helenístico romano y el periodo de la filosofía medieval. Ah, La semana anterior, entiendo en base a los temas de hoy, trabajamos periodo ontológico sistemático, es decir, vimos a Sócrates, Platón, no, Sócrates, Platón no, Platón y Aristóteles nada más, porque Sócrates pertenece al periodo, eh, si no me equivoco, antropológico, ¿cierto? Bien, entonces haré algunas preguntas, como siempre solemos hacer al inicio de la clase, para evaluar tu aprendizaje. La primera pregunta es la siguiente. Quiero que me digas ya, ¿cuáles son los niveles del conocimiento según Platón en el símil de la línea? Estoy un poco mal de la garganta. ¿Cuáles son los niveles del conocimiento en el símil de la línea? No, no. Tú me estás hablando de las virtudes en relación a las facultades del alma. Yo te estoy preguntando por, en este caso, claro, la doxa y la episteme. Excelente. ¿Qué significa dianoia? ¿Qué significa dianoia? No, no es inteligencia matemática. Claro, conocimiento superior. Conocimiento superior. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la virtud que se corresponde con el alma irascible? Vamos. Claro, muy bien, la valentía o la fortaleza. Los deseos nobles, ya, eso tiene que ver con la templanza y la templanza tiene que ver con el alma concupiscible, no con el alma irascible. Salón, sabemos que Platón asume la metempsicosis, ¿no? ¿Qué significa metempsicosis? ¿Qué significa metempsicosis? La idea de que el alma es inmortal
y esta alma inmortal se reencarna de cuerpo en cuerpo, ¿no? Claro, la reencarnación del alma. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta. En el caso de Aristóteles, ¿qué naturaleza tiene el conocimiento para Aristóteles? ¿Qué naturaleza tiene el conocimiento para Aristóteles? Me dicen aquí a priori y empirista. ¿He preguntado por Platón? No. Para Platón el conocimiento tiene una naturaleza a priori. Para Aristóteles tiene una naturaleza posterior y claro, ¿recuerdas cuando te mencioné que entre Aristóteles y Platón existe una relación antagónica? Claro, ese antagonismo se expresa porque proponen vías del conocimiento diferentes. Ahora, si bien el conocimiento parte de la experiencia, porque en su metafísica Aristóteles nos dice, no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos, sí nos habla de dos tipos de intelecto, el intelecto agente y el intelecto paciente. ¿Cuál de los dos se encarga de crear esencias? ¿Cuál de los dos se encarga de crear esencias? El intelecto agente o el intelecto paciente. ¿Cuál es activo y cuál es pasivo? Ah, muy bien, Pamela. Profesora, el intelecto agente es activo, construye el conocimiento. El intelecto paciente es pasivo, aplica el conocimiento a todo objeto que se ciña a él, ¿no? Que tenga las mismas características, como una especie de molde. Ya. Siguiente pregunta. Estoy pensando, espera. Estoy pensando. Ya. ¿Cuál es el mejor tipo de gobierno tanto para Platón como para Aristóteles? ¿Cuál es el mejor tipo de gobierno tanto para Platón como para Aristóteles? Ya, para Platón es la república y para Aristóteles es la aristocracia virtuosa. Me alegra, en verdad, me alegra mucho que me hayas puesto aristocracia virtuosa y no aristocracia secas, porque sabemos que él no propone una aristocracia seca. La virtud es el fundamento no solo de su filosofía política, sino también de su ética. Salón, pregunta, ¿cuáles son las dos virtudes dianoéticas? ¿Cuáles son las dos virtudes dianoéticas? La sabiduría y la prudencia. Excelente. Muy bien. Listo, Salón, suficientes preguntas por hoy. Primero, felicitarte por tu buen desempeño. Es una de las cosas que me hace sentir orgullosa de mi salón. Cuando pregunta y contesta, eso te acerca cada vez más al examen de admisión, a tu ingreso. Vas a postular en diciembre, ¿verdad? Creo que vas a postular en diciembre. En noviembre. ¿Noviembre es el examen de admisión, no era diciembre? ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué carita triste? Deberías estar alegre.
Ah, lo cambiaron. Mira el lado bueno de las cosas. Vas a ingresar en noviembre y tienes enero, febrero, marzo para viajar, para trabajar y juntar dinero. Te da nervios. Pero hijo, si vas como estás yendo ahora, tu ingreso es un hecho. Además, ahora que el puntaje mínimo, no hay puntaje mínimo, pues tus posibilidades de ingreso son mayores. Mira, en mi época, cuando yo postulé San Marcos, a mí ni siquiera me descontaban 1.25, me descontaban 4.25 por pregunta equivocada. Imagínate. Y aún así, ingresé con 1.340 segundo puesto en mi base. ¿Por qué? Bueno, pues porque me tomé en serio mi preparación, al punto de que yo me cerré mi Facebook, me acuerdo, me alejé de mis amigos y mi mundo era estudiar, 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 ¿no? Terminé con el enamorado que tenía en ese entonces. Salón, yo vivía y respiraba San Marcos. Ese nivel de determinación hay que tener. ¿Verdad? Bien, vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. El periodo que vamos a ver a continuación es uno de los periodos que más me gusta, porque creo que es un periodo que nos demuestra que la filosofía no es meramente teórica, que la filosofía tiene un plano práctico, ¿sí? Relacionado también a un propósito en común, que es la felicidad. El tema central de este periodo es la búsqueda de la felicidad mediante la ataraxia. ¿Qué significa ataraxia? Ataraxia significa tranquilidad del alma, imperturbabilidad del alma. No permitir que tu alma se vea perturbada por los problemas del mundo. Eso es ataraxia. Pero para alcanzar esta imperturbabilidad hay diferentes maneras. Y ahí surgen las distintas escuelas filosóficas que van a buscar explicar cómo alcanzar esta ansiada ataraxia. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el estoicismo. Estoicismo viene de la palabra estoico, ¿sí? Que significa pórtico, por eso también se les conoce como los filósofos del pórtico. Y es que estos filósofos, Salón, son imperturbables, ¿sí? Primero partimos del hecho de que ellos rechazan las convenciones sociales. ¿Qué es una convención social, Salón? Ya, creencias, costumbres que se dan en una sociedad, exacto. Lo que califica a la sociedad o lo que la sociedad puede darle valor, ¿no? En un determinado contexto. ¿Ya? Por ejemplo, los estoicos critican esa perspectiva tan pragmática y utilitarista que tiene la sociedad, pero en un plano individualista, ¿sí? En donde las aspiraciones se miden en tantos lujos, en tanto vicio, ¿sí? Porque la sociedad de esta época tenía esta tendencia. A la vez también propone alternativamente un determinismo natural. Salón, hay cosas que la naturaleza ha determinado para el hombre y que el hombre no puede cambiar. Yo te pregunto, ¿tiene sentido luchar contra aquello que no puedes cambiar? ¿Tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque el cambio no depende de ti, pues hijo. Es como que una persona reniegue porque está lloviendo, ¿no? Eso me hace acordar una vez, estaba lloviendo, mi mamá comenzó a renegar por la ropa que estaba colgada. Y yo le digo, mamá, pero ¿por qué reniegas? ¿Renegando va a hacer que la ropa se seque? No. ¿Sí? Es porque tenía una enfermedad, pues hijo, el vitiligo. O porque la ciencia de cierta manera coopera. A ver, Julio, ¿tú puedes obligar a que ella te quiera? ¿Puedes hacer eso? No, no te va a querer. Así tú quieras que te quiera.
No, no puedes. No. Así que, ¿qué sabes que tienes que hacer, hijo? Aceptar que no te quiere, no te va a querer y nunca te quiso, soportar el dolor que implica, entenderlo y resignarte a tu destino. No es para ti. Sí, yo sí lo voy a obligar, pero ni el amarre te va a funcionar, hijita. Y si tienes que recurrir a ese recurso tan bajo, pues qué pena por ti, ¿no? Porque tu sola personalidad debería de poder surgir efecto. A mí sí me funcionó el amarre. Bueno, pero sí hizo efecto. No lo sé, nunca lo he pensado, es que nunca he tenido la necesidad, la pulserita. Ya, de ahí me pasas el dato, Valeria. Bueno, siguiendo con el tema de la clase, por favor, no nos vayamos por las tangentes. Hay situaciones de ese tipo, relacionadas al plano afectivo, al plano laboral, al plano académico, ¿no? Te pongo un ejemplo un poco doloroso para mí, la verdad, porque tiene que ver con una situación vivencial que tuve que pasar con un amigo mío, que es como un hermano para mí. Él era deportista de tiro de bala y es un semidios, así yo lo defino, como un semidios, una persona casi, casi perfecta. Muy pocos defectos le encontré. Era de los que te acompañaba al paradero para que tú te vayas segura a tu casa, así sean las 11 de la noche, no importa, a ese nivel de sobreprotección. Y para mala suerte y mal momento, justo acompañó a una de sus amigas al paradero. Era tarde porque sus clases terminaban tarde. Y los asalta. Y él pues creía que podía contra ellos y ellos le dispararon en la columna vertebral y lo dejaron parapléjico de la cintura para abajo. Eh, fue todo una odisea para nosotros, incluyo porque yo fui parte de todo su proceso de recuperación. Ver a mi mejor amigo así, que quería morir, que no quería vivir, el, el dolor de entender que él ya no iba a poder tener hijos y uno de sus sueños más grandes era ser papá. La chica con la cual estaba terminó con él. Eso también fue un duro golpe porque él pensó que ella realmente lo quería, ¿no? Saber que nunca más iba a volver a caminar. Iba a depender toda su vida de una persona. ¿Sí? Sus órganos sexuales ya no funcionaban y los deseos estaban intactos. ¿Cómo haces entonces? ¿Tú comprendes eso, Salón? Imagínatelo. Qué difícil debe ser. Todas esas ideas venían a su mente, ¿no? Pero él, bueno, tuvo bastante también apoyo de parte de su familia, sus amigos que lo queremos mucho, y tomó la decisión de seguir. Yo recuerdo que hablé con él y le dije, ¿puedes revertir lo que pasó? No. Tienes dos opciones, o te mueres o vives, y vives tratando de ser feliz, haciendo las cosas que te gustan dentro de las limitaciones que posees. Date la oportunidad de descubrir esta felicidad que es nueva y distinta, porque has tenido la oportunidad de estar con vida, hubieses podido morir. Y él ahorita es un atleta paralímpico, participó en los Juegos Panamericanos, ¿sí? Él es una persona bastante resiliente, Salón. Tú lo ves, yo sé que sufre como todos aquí en el salón de clase, pero no lo vas a ver llorar, lo vas a ver reír, porque él es así, es alegre, desborda energía, intensidad. Él aprendió a ser estoico. Para mí, él es objeto de admiración para mí, lo admiro mucho. Y siempre que toca esta clase hablo sobre él porque creo que se lo merece. Y también porque creo que él encarna una verdadera actitud estoica, ¿no? El haber convivido con el dolor de su condición y tener que enfrentar lo inevitable, porque, ojo, el estoicismo no te dice que no luches, lucha contra aquello que puedes cambiar porque ese cambio sí depende de ti, pero no vas a desgastarte intentando forzar un cambio que escapa de tus manos. ¿Tú puedes haber impedido que la pandemia se siga difuminando? No.
no lo hubieras podido impedir. Entonces, ¿qué tenía que hacer, profesora? Entender que ya no hay una normalidad, ¿sí? Que ya no va a haber un pasado, de que de cierta manera el COVID ha generado un paradigma, el paradigma de la sugestión, el miedo al contagio y por ende el miedo a la muerte. El COVID nos ha enseñado que la muerte está más cercana que cualquier otra cosa, que no tienes la vida comprada, que el futuro no es una certeza, más que el presente. ¿Sí? Y eso también es algo que el estoicismo nos enseña, a vivir el presente sin esperar del futuro algo que tú no sabes qué va a suceder. De tener una perspectiva tan parametrada, de planificarlo todo. Por ejemplo, eso es una de las cosas más difíciles para mí. Yo estoy acostumbrada desde que soy muy joven a ser excesivamente organizada, disciplinada, demasiado. Y cuando tengo tiempos libres, en donde no tengo nada que hacer, me siento culpable por no hacer nada, porque siento que no soy productiva y tengo que ser productiva. Así que me autosaboteo y me lleno de cosas para intentar justificar mi existencia. Sí, es uno de los traumas de tu profesora Sandra. Es un caso, en serio. Sentirte mal por descansar es una de las peores cosas que puede existir, Salón. Pero bueno, no siempre podemos intentar aplicar todo lo que aprendemos en la filosofía. Ahí tenemos como exponente a Zenón de Sitio. ¿Sí? Entonces ya sabemos, determinismo natural, hay cosas que la naturaleza ha determinado para el hombre y que el hombre no puede cambiar, porque el cambio no depende de él. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer frente a lo inevitable? Profesora, soportar el dolor, porque sí, es doloroso entender que tenemos limitaciones. Y resignarme a lo que se pueda avecinar. Fin, eso es todo. Vamos ahora con los cínicos. El cinismo. Salón, ¿eres cínico o no eres cínico? Tú. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa cínico? Decirles la verdad tal cual es, no tal cual son, no tal cual es. Interesante, interesante porque una vez una alumna me dijo, profesora, pero el cínico no es el hipócrita. No, al contrario, el cínico es el sinvergüenza, ¿no? Que te dice las cosas como las siente, el descarado. Ese es el cínico. Y es que cinismo viene de la palabra perro, Salón, por eso también le llamaban los perros, los guaus, firulais, chimuelo. Profe, ¿por qué? ¿Cómo es tu perro? Pregunta. Perro cuando sale a la calle, te pide permiso para miccionar en la casa del vecino. No, lo hace. Te pide autorización para parearse con la perrita del vecino. Tampoco lo hace. Simplemente. Sí. Julio, ¿qué te impide hacer lo mismo? Me pregunto yo. Podrías hacer lo que te plazca. Todo lo que te plazca. Las benditas normas sociales, profesora. ¿Ya? ¿Y por qué obedeces? ¿Quién te manda a obedecer? No tienes por qué. ¿Lo haces porque quieres? Yo no. Si no me botan de mi casa. Todo lo que el cuerpo desea, no solo lo que desea el cuerpo, lo que desea la mente también. Claro. Todo. Es como ayer, un amigo me dice, estoy bajando a tu casa. Y yo le dije, ¿para qué? Para ver cómo estás. Pero estoy bien, le dije, ¿por qué no preguntas? ¿No quieres verme? No, le digo, estoy en pijama, no me he bañado y tengo flojera de salir, así que por las es que vengas porque no voy a salir. Ven otro día y avísame antes.
Y ya, pues se tuvo que regresar a su casa, porque la verdad es que aún así hubiera llegado a mi puerta, no salía. Ya me conoce, ya, ella sabía que yo no iba a salir. Cuando yo no quiero, no quiero, pues es la verdad. ¿Por qué le voy a mentir? Y lo que es peor, si hubiese salido, cosa que tampoco hubiera hecho, ¿para qué? Hubiera podido disfrutar de la compañía de él. No, porque me sentí indispuesta. Disculpe un segundito, por favor, me acabo de atorar. Eso es cinismo. Otra vez. Y ahora sí, las mujeres no necesitamos compañía. Espérate. Salón, las personas no necesitamos compañía. Sí, gracias. Estoy un poco mal de la garganta hace varios días. Y por más que tomo pastilla, no se me pasa. Tenemos el rechazo de las normas, las costumbres de la época. Salón, es que la sociedad, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hace que nosotros experimentemos vergüenza por reafirmar nuestra propia naturaleza. Vergüenza de cosas que no deberíamos sentir. Te avergüenzas cuando te sonrojas, cuando una persona te dice algo bonito. ¿Por qué? ¿Por qué vergüenza? ¿Quién te ha dicho que tú tienes que ser fuerte, imperturbable? Eres un ser humano. Tengo vergüenza de que me vea llorar, profe. ¿Que llorar es una manifestación de debilidad? Es que a mí me han enseñado que los hombres no lloran. A ver, ven, te aviento un cabezazo y te apuesto a que lloras. Te apuesto todo lo que tú quieras que lloras. Para aquellos que me dicen, profe, es que los hombres no lloran. Hijito, eres un ser humano. Vas a llorar. Tienes que llorar. Llorar es normal, natural, ¿sí? Yo no tengo problema si quiero llorar, lloro, ¿sí? Si me siento excitada, me siento excitada. Y no lo disimulo tampoco. ¿Por qué? Si quiero comer, quiero comer, ¿sí? Es como, tengo una amiga, la que pocas veces veo, porque es de las personas que hay que sacarla de su casa en la puerta, que cuando vamos a comer me viene con traumas de, ya comí suficiente, ya no puedo comer más. ¿Por qué? Pero si tienes hambre. No, porque voy a engordar. No vas a engordar por comerte 3 papas fritas más. Come tus papas fritas. No, es que sí está bien porque tengo que cuidar la línea. Y me molesta y me enoja sobremanera cuando ella misma se limita, y no se limita porque no desee comer, sino porque no quiere engordar, porque para ella una persona con sobrepeso no es atractiva. Como esa perspectiva tan superficial tiene. Tú puedes vivir por la vida así, Carlos Jesús, imagínate, limitándote todo el tiempo. ¿Podrías? Yo no, nunca, jamás. No. Tampoco llego al extremo de estar pues a punto del vómito, ¿no? Para dejar de comer, pero si quiero y tengo las ganas de comerme algo, algo, comida, por si acaso, me lo como, ¿no? Claro, lo siento, contigo tengo que especificar todo. En otras palabras, no aplica para personas. Y vamos con otro ejemplo, ¿no? Salón, cuando las clases eran presenciales, porque yo imagino que alguna vez en tu vida habrá sido una clase presencial, ¿tus profesores te dejaban ir al baño y comer en clase? No. ¿Y qué hacías si tenías hambre? Ah, buen punto, Diego. A escondidas nomás. Ah, no, la verdad, acá tu profe es bien fresha. En mis clases presenciales, mis alumnos comían en clase, claro. También no necesitaban pedirme permiso para ir al baño. Si querían ir al baño, anda al baño.
Si es una necesidad fisiológica primaria homeostática, ¿quién soy yo para decirte que? Lo único que no te voy a permitir en clase es dormir, porque si no, no aprendes. Pero todo lo demás puedes hacer. Bueno, no todo. Eso tampoco te permite en clase. En el baño quizás, pero en clase no. Te distraes. Pero todo lo demás puedes hacer en clase. No. ¿Por qué? No duermo, medito. Ahora le llaman meditación. Interesante. Bueno, pero no medites en filosofía. Acá sí necesitamos pensar. Necesitas actividad neuronal. Entonces, el cinismo, mira, las cosas que yo te estoy describiendo acá ahora, es una forma de aplicar el cinismo en la contemporaneidad. Pero Diógenes lo lleva a otro nivel, ¿me entiendes? Al punto de que te comento algunas anécdotas, ¿no? Un día Diógenes pues estaba caminando por el río, tomando agüita con su taza, y en eso ve que un niño estaba tomando agua con las manos. ¿Sabes qué hizo Diógenes, Salón? Botó su taza, porque sentía que era innecesario. Lo que Diógenes no se puso a pensar es, ¿y cómo voy a tomar agua caliente? Hubiera sido genial decirle eso para que vaya a buscar su taza de vuelta, ¿sí? Anda, busca tu taza. Claro, no vas a tomar agua con las manos, agua caliente con las manos. También cuenta otra anécdota que Diógenes estaba tomando sol en las plazas y se le acerca Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro Magno le dice, Diógenes, pídeme todo lo que tú quieras y te lo daré. Diógenes lo miró y le dijo, pues hazte un ladito porque me estás tapando el sol. Así ¿cómo te puedo decir, no? Bichota versión masculina, Diógenes, ¿no? Lo máximo, Salón. A mí me hubiera encantado conocer a Diógenes, de verdad, ¿no? Si pudiéramos revivir un filósofo, reviviría a Diógenes. Me lo imagino como un loquito de esos que camina por la calle todo cochinito con su taparrabo. Así me lo imagino Diógenes. ¿Sí? Viviendo de lo que la naturaleza le proporcionaba. Y yo creo que Diógenes Salón es uno de los filósofos más coherentes que existen, porque en realidad yo te pregunto, ¿qué necesitas para vivir? ¿Qué es lo mínimo que necesitas para vivir? ¿Qué necesitas? Comer. ¿Qué más? Dormir y hacer pis y popó, ¿verdad? Ya, los árboles no te dan frutos, no puedes cazar para conseguir comida. Dormir, necesitas una cama donde dormir, necesitas comodidad. Y hacer popó, hijito, puedes hacer popó en cualquier lado y más donde hay naturaleza porque eso sirve como materia orgánica, abono. Igual miccionar. Ajá, todo lo que tú necesitas, la naturaleza te lo proporciona. No necesitas más. Incluso su premisa, menos es más. ¿Por qué menos es más? Porque mientras menos cosas necesites para vivir, más independiente serás del mundo y más feliz. ¿No te das cuenta que en nuestra sociedad vivimos en un mundo consumista? ¿Sí? En donde lo que ganamos no nos alcanza porque gastamos demasiado para ser felices, como si el dinero te diera la felicidad. Y las pequeñas cosas, Salón, ya no tienen valor. La vez pasada, por ejemplo, mi enamorado me dice, mujer, no tengo dinero, no creo que podamos salir el día viernes. Y yo le dije, ¿y por qué no podríamos salir? Porque no tengo para gastar. ¿Y por qué tendrías que gastar?
porque cuando salimos comemos. ¿Y por qué no podría yo cocinar? Y tú podrías venir caminando hasta mi casa. No está tan lejos de la tuya. Normal, me puso. Y yo le dije, me ofende tu pregunta. De aquí cuando a mí me gustan grandezas. Nunca. No, sí, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Será mucho mejor porque te voy a cocinar. Y me dijo, pobre que me intoxiques. Y yo, ja, ja, no pidas tanto. Pero a lo que quiero llegar es, eh, nunca he visto un millonario triste. ¿Así? ¿No sabías que había millonarios que se han suicidado, Julio? Nunca. Sí, claro que sí. Lo malo es que duermes en la calle, te roban y te matan y si hago poco me ven y me dan de todo. Bueno, es que la sociedad no está preparada para un Diógenes contemporáneo, ¿no? Ese es el problema. El dinero es un medio de intercambio. Lo que te hace feliz son las cosas que puedes adquirir mediante ellas, no el dinero mismo. Pero hay otras formas en que las puedes adquirir también. Salud. Dios, para seguir explicando la clase, porque son dos temas, me estoy olvidando, son dos temas. Jamás envidié la riqueza de un hombre ni me sentí inferior a él, solo reconocí superioridad en quien me aventajaba en virtudes y en conocimientos. Con lo máximo, salud. Solamente voy a admirar a aquel que me aventaje en virtudes y en conocimientos. Es lo único para mí digno de admirar, nada más. Y es totalmente cierto. Yo admiro a una persona que tiene valores, que tiene principios. Seguimos. Vamos ahora con el hedonismo. El hedonismo, Salón, no es una escuela, es una corriente filosófica. ¿Sí? Es una corriente filosófica que propone que para alcanzar la felicidad, el hombre rico no es aquel que más tiene, sino el que menos necesita. Por dos, suscribo, Diógenes también, Samuel, Diógenes también, claro. Sí, Salón, es cierto. No hay nada más bonito como no depender de las cosas porque y cuya felicidad en última instancia dependa de ti. Yo he conocido personas, no quiero estereotipar, pero me ha pasado más con chicas que con chicos, a amistades, que la verdad ya no son amigas mías actualmente porque su personalidad me parece un poco hostigante, que querían que las acompañe a todos lados, no podían estar solas. Acompáñame al baño, acompáñame a comprar, acompáñame. Y yo, a ver, no te confundas. Yo puedo compartir mi tiempo contigo, sí, eres buena onda, pero vas a terminar hostigándome y me voy a dejar. Me gusta mi espacio, Salón. A mí no me gusta que me acosen. Por eso yo, la verdad, no sé si podría convivir con una persona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me muero. No puedo. Yo necesito estar sola. Disfruto eso. Y eso es bueno, porque como no siento la necesidad de estar con alguien para ser feliz, pues me vuelvo súper archiplo, súper mega exigente con respecto a con quienes comparto mi tiempo y con quienes no. ¿Sí? Y eso es algo que tú también deberías aprender. Bueno, volviendo al hedonismo, estoy comiendo mi pan con paté. Hace tiempo que no comía paté. Hedoné significa placer, pero no todos los placeres nos causan felicidad. Al menos no para Epicuro, porque la perspectiva del placer de Epicuro es muy diferente al de Aristipo. Epicuro dice, el placer se divide en dos, los placeres del alma, que son los más importantes, cultivar la sabiduría, y los placeres del cuerpo, pero no todos los placeres del cuerpo, ¿sí? Porque hay placeres del cuerpo que pueden ser dolorosos, y entre dolor y placer hay una relación inversamente proporcional. A mayor placer, menor dolor, a menor dolor, mayor placer. Lo que sí hacemos aquí es clasificar, hacer una clasificación, ¿no? Entre placeres vitales y necesarios, vitales y no necesarios, ni vitales ni necesarios. Placeres vitales y necesarios como cuáles: comer,
dormir, entre otras necesidades fisiológicas. Placeres vitales y no necesarios. Vitales, ¿por qué? Porque tu cuerpo te los pide, pero si no los ejecutas, te mueres. Como el sexo. Profe, ¿qué hay del sexo? ¿Con todo, profe? No, con moderación. ¿Ya? Y en cuanto a los placeres que no son ni vitales ni necesarios como los vicios y los lujos, estos sí hay que descartarlos, desdeñarlos. Porque Epicuro se opone a todo lo que genera dependencia, tanto por exceso como por defecto. Y los placeres vitales y necesarios lo son por exceso. En cambio, Aristipo de Cirene es otra nota, Salón. Aristipo dice con todo, sin miedo al éxito. Si tu cuerpo te lo pide, ¿quién eres tú para negártelo? Hay que darle go. Exacto. Prioridad a los placeres físicos inmediatos. Como debe ser, ¿sí o no, Julio? Claro. Tiene una postura sensualista y subjetiva. ¿Por qué sensualista? Sentidos. Placer sensorial. ¿Por qué subjetiva? Porque la intensidad cambia dependiendo del sujeto, ¿no? Quizás yo soy más intensa que tú. No, quizás no, soy más intensa que tú. Así que para que algo me satisfaga, pues tiene que ser mucho más intenso. ¿Cierto? Claro. O quizás menos, no lo sé. Depende. Por eso es subjetivo. Ahora, Aristipo sí menciona que el dolor nos puede generar placer. Dime algo que sea dolorosamente placentero, Salón. Algo dolorosamente placentero. El sadomasoquismo, profesora. No. Otra. Salón, hay tantas cosas que podemos mencionar. Los hemos cuando se cortan. ¿Nunca te has sacado conejo? No, sí, ya, entonces. Eso es placenteramente doloroso. Salón, ¿verdad? O cuando también puede ser posible, ¿cierto? Te comías las uñas o te sacabas chocaque. Gente anormal. Bueno, ¿y a quién le gusta la normalidad? Nosotros tenemos en cierta medida excéntrica alguna fascinación o fijación por cosas como esas. Los pellejitos de labio también. Muy bien. Ahora vamos con los escépticos. Salón, es escéptico, no Decepticons, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Nada que profe, Transformers está en Cusco. No. Escépticos. Lo siento, pero es verdad. Es como cuando hablo de Nancy Fraser y me dicen, profe, Nancy Fraser es Fraser. Bueno, trato con adolescentes, me anticipo a lo que piensan. El escepticismo lo hemos visto en un sofista llamado Gorgias de Leontino, que decía Gorgias tal existe, y si existiese no lo podríamos conocer, y si lo conociésemos no lo podríamos transmitir. No, los escépticos no son relativistas. Protágoras es relativista. Los escépticos niegan la verdad. Los relativistas creen que las verdades existen, pero solo a nivel del individuo, o sea, de forma subjetiva. Pirrón es uno de los filósofos, Salón, que más me gusta a nivel de toda la historia de la filosofía, ¿ya? Porque sus enseñanzas son, wow, sí, lo máximo. Solamente mira esta frase. Si nunca crees en algo, nunca te vas a decepcionar de haberte equivocado. Salón, vivimos esperando cosas. Porque vives esperando cosas, ¿sí o no?
Siempre esperamos algo de la vida o de las otras personas. Craso error. No esperes nada. Es que nadie tiene obligación contigo. Ni siquiera de quererme. No, no. Profe, pero debería haber reciprocidad. Debería. Pero en la práctica no pasa. Y si hay reciprocidad, no va a ser una reciprocidad en la misma proporción a ti. Quizás tú eres de los míos, todo o nada. Y hay otras personas que no, son más cautelosas, van de a pocos. Y tienes que comprender eso. El día que dejes de esperar algo del otro, no te vas a decepcionar, porque no esperabas nada. Sí. Y es una de las cosas más difíciles que existen. Ese no esperar parte de un criterio que él llama la suspensión del juicio, EPOG. Pirrón se da cuenta, Salón, de que el ser humano tiene una particularidad, y es que le fascina encontrarle sentido a todo. Le encanta. ¿Tú qué opinas? ¿Te encanta encontrarle sentido a todo? Sí, ¿verdad? Cuando pasa algo que no comprendes, ¿por qué? ¿Pero por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debes entender, uno, que la razón tiene limitaciones, dos, que hay preguntas que no tienen respuestas, y si la tienen, dicha respuesta no te va a satisfacer. Por lo tanto, empeñarte en tratar de buscar la explicación a todo, lo único que va a hacer es que tú perturbes tu alma. Y el objetivo de toda escuela, ¿cuál es? La imperturbabilidad del alma. Así que, frente a aquello que no puedes comprender, ¿sí? O cuya respuesta no va a ser satisfactoria, lo mejor es soltar, suspender el juicio, dejar ir. ¿Sí? Eso es. Eso propone Pierre Rondelis, ¿ya? La epoge, la epoché, la suspensión del juicio. Yo lo aplico, la verdad que sí. Yo sí aplico la epoge. Vamos ahora con el eclecticismo. Los eclécticos, Salón, son una escuela interesante porque proponen una combinación de ideas distintas de diferentes sistemas filosóficos. Por ejemplo, ¿qué sería ser un ecléctico contemporáneo? Decir, bueno, profe, yo ya he visto el curso de filosofía, he visto todos los periodos y todos los filósofos, y yo la verdad es que rescato de los presocráticos que intente darle un fundamento racional a la pregunta del origen del universo. Y de Sócrates aprendí que el conocimiento de la verdad y la virtud está en mí, profesora, y que debo de buscar dentro de mí mismo la introspección. Y de Platón aprendí la importancia del trabajo colectivo, hacer algo en miras al beneficio de mi sociedad, y de Aristóteles a ser prudente. Y de los cínicos aprendí a vivir conforme a mi naturaleza y a ser independiente. Y de los estoicos a resignarme a lo inevitable, pero luchar si es que el cambio depende de mí. Y así sucesivamente. Los eclécticos no tienen un paradigma específico. De Sócrates ser humilde, excelente. Sino que vamos interiorizando lo mejor de cada doctrina filosófica. Por eso, aunque como escuela actualmente ya no existe, como práctica filosófica sí, la gran mayoría de nosotros somos eclécticos. Por último, tenemos aquí al neoplatonismo. Neoplatonismo, un nuevo platonismo, una nueva perspectiva platónica. Platón habla de dos mundos, sí, Plotino no, habla de un solo mundo, pero dentro de este mundo hay dos realidades. Una realidad material y una realidad metafísica. Una realidad material concreta, donde encontramos el mundo sensible, ¿no? Y una realidad metafísica donde tenemos al alma, al luz, el uno, ¿no? Lo absoluto. Salón, hay una doble naturaleza del alma. El alma tiene un aspecto puro llamado espíritu. No es lo mismo hablar de alma y espíritu. El espíritu es parte del alma. Como el alma está unido al cuerpo, asumamos que la mitad del alma está corrompida por el cuerpo. Pero hay una mitad del alma que es pura completamente. Esa otra mitad le llama espíritu.
El propósito de la ataraxia es alcanzar un estado de éxtasis. ¿Qué significa la palabra éxtasis? ¿Qué significa éxtasis? Excelente contacto con Dios. Cuando Dios y hombre se hacen uno solo. Salón, Dios y hombre se hacen uno solo. Lo uno, lo absoluto. ¿Cierto? Claro. Dios y hombre se hacen uno solo. Y eso le permite al hombre ver desde los ojos de Dios. Por eso la frase de Plotino, ¿no? Todo es bello para el que tiene el alma bella. Claro, porque si tú eres capaz de poder unirte a Dios y ser parte de esa perfección, no es posible que veas maldad y dolor y sufrimiento en el mundo. Al contrario, solamente podrás ver bondad, podrás ver belleza, perfección, virtud. De ahí que la belleza sea igual a virtud. ¿Sí? Ahora, hay un término interesante, ¿no? El nous. ¿Quién propone originalmente el concepto de nous, Salón? ¿Quién propone originalmente el concepto de nous? Anaxímenes me han puesto, Anaximandro, profe, Anax algo. Anaxágoras, claro, por supuesto, Anaxágoras. Anaxímenes propone el aire, Anaximandro el apeiron. El nous lo propone Anaxágoras con respecto a las homeomerías, las famosas semillitas. El nous es una entidad ordenadora del cosmos, como dice aquí una inteligencia ordenadora. Le da forma y armonía al cosmos. Listo. Vamos ahora con la filosofía medieval. Y aquí voy a correr un poquito porque si no el tiempo nos gana. Salón, el tema central de la filosofía medieval es Dios y la relación que existe entre la fe y la razón. Tenemos dos periodos, patrística y escolástica. Patrística deriva del término paters, padres de la Iglesia católica cristiana, son los fundadores de la Iglesia. En la patrística no había diferencia entre filosofía y teología, eran lo mismo. La filosofía estudiaba el conocimiento, la teología estudiaba a Dios y Dios representaba el conocimiento. E incluso cuando San Marcos se funda un 12 de mayo de 1551, lo van a fundar clérigos dominicos, Fray Tomás de San Martín, Juan Bautista de la Roca. Estos clérigos dominicos tenían esta concepción. San Agustín pertenece a la patrística, Tomás de Aquino pertenece a la escolástica. ¿Ya? La primera facultad en fundarse, Salón, fue la Facultad de Teología, que luego pasó a llamarse Filosofía. ¿Y qué se enseñaba en filosofía? Teología. Tú sabes que si estudias filosofía en San Marcos, llevas griego y latín. Si nosotros aprendemos griego y latín para traducir textos, ¿tú crees que no es lo mismo? Claro, yo sé que no es lo mismo, lo sé, pero al menos para esta época sí lo era. Ahora, si bien es cierto, no hay una distinción entre ambas, lo que sí hay es una jerarquía. Una jerarquía implica importancia o preferencia de algo por encima de lo otro. Aquí, ¿qué es más importante que? La fe es más importante que la razón. ¿Por qué la fe es más importante que la razón? Y quiero que esta pregunta me la contestes tú, quiero que pienses, ¿por qué? ¿Por qué la fe es más importante que la razón? Me gusta. ¿Por qué pones su apellido primero? Yo quiero llamarlos por sus nombres y no puedo porque Samuel, ahí está. Muy bien.
Porque, profesora, la razón tiene limitaciones. Muy bien. Salón, tome en cuenta que la fe acepta todo aquello que es imposible de ser concebido racionalmente. Por ejemplo, tú puedes entender racionalmente cómo Dios creó el mundo en 6 días, cómo María quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, cómo Dios convirtió el agua en vino, cómo resucitó, ¿sí? Cómo el río Nilo se bañó en sangre. No, no puedes. Solo te queda aceptarlo por medio de la fe. Pero la razón sí tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la razón? Darle base sólida a tu fe. Es sierva de la fe. Tu razón debe servir para respaldar tu fe, no para cuestionarlo. Si tú cuestionas, estás cometiendo un delito, herejía, y la herejía tenía como consecuencia la muerte. Te quemaban vivo, en conclusión. Por otro lado, vamos a ver una clara influencia platónica y neoplatónica. ¿En qué sentido platónica? Salón. Platón nos dice que el cuerpo es la cárcel del alma, que es objeto de desprecio. ¿Ya? Agustín suscribe, igual. También piensa que el cuerpo es objeto de desprecio. Plotino dice que Dios crea el mundo de la nada. A eso se le conoce como creatio ex nihilo, en latín, creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, creado de la nada. También asume esa perspectiva de Plotino. Vamos ahora con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice o piensa que la fe no es el único camino para dar cuenta de la existencia de Dios, también tenemos la razón. La razón también nos permite dar cuenta de la existencia de Dios. Y de ahí escribe la famosa Suma Teológica. Y en la Suma Teológica escribe las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. ¿Tú recuerdas, Salón, cuáles son esas vías? Primer motor inmóvil, la vía de la causa incausada, la vía de la contingencia, la vía de la perfección y la vía de la finalidad. Estas 5 vías van a ser influencia previa de 2 personajes. Aristóteles, por un lado, la gran mayoría de vías son influencia aristotélica, empezando por la vía del primer motor inmóvil. Y la segunda vía es la vía basada en la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury, también llamado San Anselmo de Aosta. Profe, ¿en qué consiste la prueba ontológica? Primero yo te pregunto, ¿tú eres perfecto o imperfecto? Ya, imperfectas. Pero tienes ideas perfectas. Claro. Para ser un ser imperfecto, Salón, tienes ideas perfectas. Ideas perfectas que no han podido surgir de ti, un ser tan imperfecto. Entonces, profesor, ¿de dónde vienen estas ideas perfectas? De un ser que sí lo es. ¿Quién es ese ser? Dios. Idea perfecta como cuál? La idea de justicia, igualdad, empatía, solidaridad. Son ideas perfectas. Ahora, Salón, yo te pregunto, ¿siempre fuimos imperfectos? ¿Siempre lo fuimos?
No, profe, nosotros éramos perfectos. ¿Y qué hizo que perdiéramos la categoría de perfección? Adán, la desobediencia de Eva. Eva tuvo la culpa. Eva. ¿Por qué Eva, profe? Porque Eva fue la primera en comer el fruto prohibido. Nada que manzana, por favor. Manzana en el jardín de niños para que puedas entender, ¿ya? Porque todavía no tenías pensamiento abstracto. Pero en realidad la Biblia no habla de ninguna manzana, habla de un fruto prohibido. Pero Eva tiene más responsabilidad, Samuel, porque Eva persuadió a Adán a que comiera el fruto prohibido. Utilizó sus encantos. Le dijo, Adán, ven, come. Está rico. Bueno, algo así, pues supongo, ¿no? No sé. Y Adán no pudo resistirse. Adán dijo, voy, le entro, go, go, go. Claro. Jalo, profe. De una, dijo. La mujer tiene mayor responsabilidad, ¿no? Se la comió, literalmente, ¿no? A la fruta. Pero que no es fruta, estamos hablando del fruto del conocimiento, Salón. Eso representaba el árbol, el fruto del conocimiento. Es por eso que cuando Eva come el fruto prohibido, ya iba a decir la manzana, siente vergüenza de su cuerpo, se ve desnuda y busca algo con qué cubrirse. Porque el delito más grande que cometió el ser humano es conocer. Dios no quería que el hombre supiera ciertas cosas, justamente para qué, para abstenernos del dolor. Salón, a veces el sufrimiento, no, el dolor, el conocimiento genera sufrimiento. A veces, ¿sí? Por eso era mejor tenerte en la ignorancia, como un niño pequeño, inocente. Claro, comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal. Exacto. Pero hay que tratar de entender por qué Eva hizo eso. ¿Por qué Eva se dejó tentar con más facilidad que Adán? Porque primero, Salón, Eva no fue creada del mismo polvo del cual crearon a Adán. A Eva la crearon de la costilla de Adán. La costilla, ¿por qué, profesora? Porque Eva era simplemente un complemento. El propósito de Eva era ser ese intermediario para poblar la tierra. Sí. Eva estaba a cargo del varón, que era su tutor legal prácticamente. Estaba subordinado, supeditado a él. Además, debajo de la costilla tenemos el corazoncito. Y eso explica por qué la mujer es tan sensible, sentimental, frágil, amorosa, maternal, cándida, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, Salón, pero en lo personal, yo no me identifico con ninguna de esas características. No creo ser sensible, mucho menos sentimental. Ah, o frágil, o delicada. ¿Qué es eso? Por eso no me pongo vestido. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante, creo yo, tener esa perspectiva, ¿no? Entender un poco, procesar ese tipo de información. Ya, seguimos, seguimos. Vamos ahora con Agustín Hipona. Salón, sucede que Agustín de Hipona ha sido todo un loquillo. Él es de las personas que, en este caso, Agustín, ¿no? Que ha vivido una juventud bastante alocada en los excesos. ¿Sí?
Así que, pues, un día cayó tan hondo, pero tan hondo, que la única forma de salir era mediante la fe. La primera cercanía que tuvo con una creencia religiosa fue el maniqueísmo. Los maniqueos se distinguen de los cristianos porque los maniqueos piensan que el mal y el bien existen ontológicamente. Ambos existen en realidad. El cristianismo piensa que el mal no puede existir ontológicamente porque Dios no puede haber creado algo mal. Estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Entonces, ¿qué cosa es el mal? Salón, el mal es la ausencia del bien. El mal aparece cuando el hombre se aleja del camino de lo que es correcto. Es como que Ariana, tu mamá te dice, hijita, no me toques la olla porque está caliente. Y tú vas y dices, ups, mamá, me quemé. ¿Por qué me quemé? ¿Por qué te quemaste? Porque te dije que no tocaras la olla y tú terca tocaste la olla. Entonces, ¿qué esperabas? Que salgan gomitas. No, pues ni modo, no, obviamente te vas a quemar. Ya, la lógica es algo así. En el mundo concreto, sabes que no debes hacer ciertas cosas y después las haces y te quejas de que te pasan cosas malas y para colmo culpas a Diosito, como si Diosito te hubiera obligado a hacerlas, cuando la culpa es tuya. Ajá, exacto. Entonces, si tú quieres que pasen cosas buenas, aléjate del mal. Es simple, Salón. ¿Ya? Por otro lado, sabemos que la fe es más importante que la razón, de allí esta perspectiva fideísta, ¿no? Creer para entender. La iluminación es la manera en cómo Dios nos revela ciertos misterios y no lo va a hacer para cualquiera, claro. Como cuando dice que sea lo que Dios quiera. Bueno, cuando tú dices que sea lo que Dios quiera, me estás hablando de un destino, Joseph. Y sí, Agustín de Hipona cree que todos tenemos un destino. Eso es providencialismo. Dios traza tu destino, Dios interfiere en la historia, interviene en la historia. Profe, entonces yo tengo un destino, sí. ¿Yo puedo cambiar mi destino? No. ¿Por qué no puedo cambiar mi destino? Porque el destino de Dios es perfecto. Entonces, ¿y cuál es ese destino? No tengo idea. No tengo idea de cuál será tu destino, en lo más mínimo. Pero de que tienes un destino, tienes un destino. Ahora, pero aún así tengo libre albedrío, ¿verdad? Sí. El libre albedrío, Samuel, es la libertad que el sujeto tiene para... No, no es lo mismo libertad, perdón. Es la capacidad que tiene el sujeto para decidir entre una cosa y otra. En ese sentido, todos aquí tenemos libre albedrío, que no es lo mismo que libertad, porque para Agustín de Hipona la libertad implica vivir conforme a lo que es bueno. Eso es ser libre. Por lo tanto, aunque todos tengamos libre albedrío, no todos somos libres, porque no todos vivimos conformes a las normas de Dios. Su compañero Joseph me dice, profe, y si mi destino no es San Marcos, que sea como sea, no podré entrar a San Marcos. Claro, por supuesto, si Dios dijo, yo no quiero que Joseph estudie en San Marcos, ese será su destino. No, pues, o sea, ¿tú crees que Dios te va a dar un destino así? ¿Tú crees que? No, pues, hijo, eso es insensato. A lo mucho Diosito dirá, yo quiero que te mate un tren. Tu destino es morir atropellado por un tren. Ese será un destino. La muerte, la forma. Perfecto, dice. Buena pregunta. ¿Perfecto para quién? Pues, claro. Quizás en su concepción de perfección, eso sería perfecto. No lo sé. Bueno, seguimos. Hablábamos de la diferencia entre libertad y libre albedrío. Ya sabemos lo que es la libertad, ya sabemos lo que es libre albedrío. Ahora, la obra más importante de Agustín de Hipona es La Ciudad de Dios. En La Ciudad de Dios nos habla acerca de esa pugna, esa lucha interminable entre el bien y el mal. Sin embargo, esta lucha sí va a terminar y va a terminar con
por así decirlo, el triunfo del bien, porque el bien va a triunfar sobre el mal. Salón, ¿dónde crees tú que está el paraíso? ¿Dónde crees tú que está el paraíso? ¿Dónde? Profe, a mí me enseñaron que el paraíso estaba en el cielo. Ah, pues no. Está aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí, en una avenida. Yo iba a decir otra cosa, pero preferí abstenerme de hacer este comentario. Salón, este es nuestro paraíso y este es nuestro infierno. ¿Por qué parece más un infierno que un paraíso? Bueno, por las acciones humanas, la contaminación, la crisis de valores, etc. Pero ya estamos en el paraíso. ¿De qué depende revertir la situación? De nosotros mismos, de nadie más. Otra pregunta interesante. El día del juicio final, Salón, ¿qué crees tú que va a juzgar Dios? ¿Las acciones o las intenciones? ¿Qué va a juzgar? ¿Qué va a juzgar? ¿Las acciones o las intenciones? Las acciones, me dicen por ahí. Pues no, te equivocas. Según Agustín de Hipona, Dios va a juzgar las intenciones. Ahora yo te pregunto, si Dios juzgara tus intenciones, Salón, ¿tendrías posibilidad o no tendrías posibilidad? Piénsalo. ¿Tendrías posibilidad? Derechito al paraíso, profe. Ya. No, Salón, lo dudo. Ni modo, ¿quién quiere ir al cielo? Mucho frío. Y en el infierno mucho calor. Yo prefiero el frío que el calor, para ser franco. Bueno, Salón. Dudo, a mí me cuesta creer, para mí es imposible que exista un infierno más feo que el que ya vivimos. Sí, ya la realidad es infernal como para pensar algo peor que esto. Pero bueno, ahora entiendo por qué es fría si ama también el frío. ¿Realmente crees que soy fría? Así que bueno, que lo pienses. Vamos ahora con la escolástica. En la escolástica vamos a ver uno de los más grandes problemas, que es el problema de la doble verdad. Sí, aquí existen dos verdades. ¿Para quién? Para Guillermo de Oca. Tenemos verdades de fe para comprender a Dios y verdades de razón para comprender el mundo. Quien cuestiona la existencia de dos verdades es Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino no hay dos verdades, hay una sola verdad y esa verdad es que Dios existe. Pero hay dos caminos para llegar a ella, el camino de la fe y el camino de la razón. Y una cosa es hablar de caminos y otra cosa es hablar de verdades, ya por si acaso. Ahora vamos con la famosa suma teológica. Primera vía, la vía del primer motor inmóvil. Profesora, primer motor. ¿Por qué Dios es el primer motor? Porque Dios genera el cambio, pero es inmóvil porque Dios no cambia, y Dios no cambia porque no necesita cambiar, se basta a sí mismo. La vía de la causa incausada. Todo tiene una causa, una justificación, una razón de ser. Tú, por ejemplo, eres la causa de, en el mejor de los casos, vamos a pensar el amor de tus padres. En un caso más realista, uh, irresponsabilidad sexual, no prevención, se rompió el preservativo, y es un 14 de febrero, una Navidad, un Año Nuevo, o algo parecido a eso, ¿sí? Pero esa es tu causa.
Sin embargo, Dios origina todo, pero nada lo origina a él, por eso es incausado. Tenemos la vía de la contingencia. ¿Qué cosa es lo contingente, profe? Lo no necesario. ¿Y quién no es necesario? Tú, hijito, tú no eres necesario. Tú te mueres y la vida sigue, tus papás te lloran, tus tíos también. El tiempo pasa y todo vuelve a la normalidad. Luego pasas al olvido como miles de millones de personas a lo largo de la historia. Así que no te sientas especial ni importante porque no lo eres. El único que lo es Dios. Dios es indispensable. Luego tenemos la vía de la perfección, ya lo hemos visto inicialmente, ¿no? La famosa prueba ontológica. Somos imperfectos con ideas perfectas que no hemos podido crearlos nosotros. Dios ha tenido que depositarlo en nuestra conciencia. Y luego la vía de la finalidad. Buena pregunta. ¿Puede el no tener finalidad ser una finalidad? Falta. Interesante, ¿no? Todo tiene un fin, un propósito. Claro que sí, Salón. Dios no crea las cosas porque sí, no lo crea de la nada. Tiene una razón de ser. ¿Cuál es esa razón de ser? La verdad es que no lo podemos precisar porque cada persona tiene una finalidad diferente, o al menos tiene el entendimiento de una finalidad distinta. Listo, vamos ahora sí con las preguntas. He tenido que correr esta última parte, ya no he podido analizarlo más por el tiempo. Ya, hijo, igual tenemos que hacer las preguntas del material de clase. Mi amor, pásame las preguntas, por favor, porque no las tengo. Ya, pásamelas, por favor. Para poder proyectarlas. Ya. ¿Alguno de los tantos que están en el salón de clase me puede subir el archivo, porfis? Salón, ¿qué planes para Halloween? ¿Qué vas a hacer? Ah, la hijita, qué feo. Qué feo. No pensé que podías caer tan bajo. Me decepcionas. Mentira, Miss. Sí, ya no te iba a creer ya. Mi voz y mi personalidad te recuerda una... Ni siquiera sé quién es y detesto las comparaciones. Yo soy muy diferente. Así que mal. No se compara, mal. Ya, vamos con la primera pregunta. Tienes un minuto. Rezarle a tu esposo. Y detesto ese título. No quiero llamarle esposo nunca a nadie. Ah, es de un anime. Bueno, vamos a ver el anime, vamos a ver. Ya. Primera pregunta. ¿Qué nos dice? Ya, dice, los denominados filósofos del pórtico, claro, del barril, propiciaban vivir acorde a una verdadera naturaleza humana que es. Claro, la clave es eso, ¿no? Los filósofos del barril, por Dios. Cualquiera pensaría en el Chavo del Ocho, ¿no? Ya, pregunta número 2. Pregunta 2. La influencia en la lógica y la ética estoica se ve reflejada en la filosofía de Demócrito y será a su vez influenciada en el cristianismo. ¿Ya?
Ahí la clave es bebecito, bebecita. Eso es un dato bastante rebuscado. Pregunta número 3. La postura de los epicúreos consistía ¿en qué? La búsqueda del placer moderado, que era sustentado por la razón. Muy bien, casita. Pregunta 4. Para los estoicos, la base fundamental en la vida del sabio consiste ¿en qué consiste? Excelente, vivir en armonía con la naturaleza y con el orden cósmico. Perfecto. Pregunta 5. Según la filosofía epicúrea, la amistad es mejor que el amor, ya que este último. Ya. Claro, produce intranquilidad y desequilibrio y eso genera dependencia. Así que ya saben, chicos, por favor, no amen, ya solamente sean amiguis. Amiguis. Vamos con la pregunta 6. Los consideraban rechazar con derechos. No, 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 no. Muy tarde, dice profe. Nunca me ha gustado eso de amigos con derechos. ¿Con derecho de qué? ¿De qué? ¿Soy una propiedad privada o algo así? ¿Te tengo que dar un título o una onda así? No, ¿agarrar qué? ¿Tomarte de la mano? Qué asco, no. No va conmigo. Es que tu profe es bien inalcanzable, hijo. Por eso jamás en mi vida le he dado siquiera algún ánimo de aliento a algún amigo para que piense que hay posibilidad de una relación. Jamás, nunca. Clóname si quieres, con fe ahí quizás te haga caso. Ya, pregunta 6. Los consideraban rechazar las convenciones sociales a través de un género literario. Ya, los cínicos. Claro, ese género literario se llamaban las diatribas. Amor propio, lo que a algunos por allí les falta. Pregunta número 7. Ya. El libre albedrío se fundamenta en, ya, tomar decisiones para obrar bien o no sin la intervención de Dios y es considerada como una maldición. No. Elegir el bien o el mal sin que incurra el pecado, sin que incurra el pecado según Dios y debe entenderse como una virtud concedida por Dios. Claro que sí, por supuesto. Muy bien. Beso. Pregunta 8. Profe, ¿qué son los universales? Bien, lo voy a explicar brevemente, ¿ya? Entre Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham hay una especie de disputa en torno a los universales.
Universal viene de la palabra universo, y universo tiene que ver con un conjunto de conceptos o algo parecido a eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Los animales, las plantas, las personas son conceptos universales. Para Tomás de Aquino existen estos conceptos, sí, ontológicamente sí. Para Guillermo de Ockham no. Solo es un conjunto, es un concepto que hace referencia a un conjunto, pero existe como flatus vocis, como concepto, pero no como entidad real. Para Ockham lo único real que existen son las entidades particulares. Él lo llama eso nómina. De ahí viene de la palabra nominalismo. Nombre propio, lo particular, lo singular. Solo existe lo singular, no existe lo plural. Existe Pedro, Juan, Ana, no las personas. Existe la cartuchera, el libro, no los útiles escolares. ¿No? Solo lo particular, por eso dicen. Los realistas, ¿qué cosa proponen? Plantean que los universales son ¿qué son? Claro, ¿no? Son esencias de las cosas en general y que existen acá solo a nivel de la sociedad, no, ya, acá se descarta uno. Ya, los universales son nombres de ideas absolutas también y existen solo en el mundo de las ideas, sí, solo en el mundo de las ideas, en el plano conceptual. 9. Las verdades filosóficas que propone Tomás de Aquino son aquellas que, a ver, ya esta pregunta sí es para ti. Vamos. Ya. ¿Cuál es la clave? Las verdades filosóficas que propone Santo Tomás de Aquino son aquellas a las que, claro, el hombre ha podido llegar por su razón y se pueden sustentar en la creación de Dios, ¿no? Pregunta 10. Ya, te doy un minuto para esta pregunta. Ya. 1. ¿Se llega a Dios por intermedio de la oración apasionada que significa devoción personal? No. Eso es para Pseudo Dionisio, así se llama el filósofo. ¿Ya? Mediante la razón, reflexión filosófica podemos acceder a Dios, no solo mediante las vías de la fe. 3. Desde la realidad creada, desde la intimidad del hombre, su propia naturaleza, se puede llegar a Dios. No, eso sería para Plotino. 4. Mediante la ayuda que se le puede proporcionar al prójimo, se puede llegar a Dios. Falso. Siguiente, por la iluminación, negando primero al hombre y sus maldades del alma, ¿se puede llegar a Dios? Claro, la famosa iluminación. Así que 10, la clave es de 2, solo 5 es verdadera. Pregunta número 11, vamos con la pregunta 11. Ya. Clave, Salón.
Con respecto al problema de los universales, precise si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Ockham afirma que los universales no tienen realidad ni en las cosas ni en la mente divina, verdadero. Los universales son solo abstracciones del espíritu según los nominalistas, verdadero. Ockham forma parte de los nominalistas, verdadero. Los realistas moderados plantean que los universales son ideas antes que nada, verdadero. ¿Cuál es la clave? Avión, todas somos verdaderas, always. Pregunta 12. Ya. San Agustín afirmó que Dios es demostrable por la luz de la razón, falso. Santo Tomás de Aquino quiso dar a entender que Dios es indemostrable, pues existe de manera evidente, falso. San Clemente afirmó que Dios existe si este mismo permite que sea consciente de su propia existencia, eso es verdadero. San Anselmo de Canterbury afirma que Dios existe si le da el intelecto al hombre para poder conocer su existencia, verdadero. Santo Tomás afirma que Dios existe si nos ayuda a conocerlo mediante la iluminación, falso, porque el término iluminación es un término acuñado por Agustín de Hipona, no Tomás, avión. Ya nos falta poquito. Pregunta 13. Ya. Con respecto a las escuelas del periodo helenístico romano y sus preceptos, dice, los estoicos... recién veo tu clave. Sí, está bien. Los estoicos estarían de acuerdo con que las personas puedan resignarse en el plano de la delincuencia que aqueja actualmente. Falso, Salón. Si la delincuencia es algo que se puede cambiar, ¿cómo va a proponer la resignación? ¿Acaso es inevitable? No, no es inevitable. Los cínicos estarían de acuerdo con el mensaje de que la educación superior garantiza la felicidad del individuo. ¿Verdadero o falso? No, falso. Más bien criticaría ello porque son meros convencionalistas. Los neoplatónicos estarían de acuerdo con religiones politeístas, falsos si hablan acerca de lo uno, lo absoluto, no es posible. Los epicureístas estarían de acuerdo con la participación política de la mujer. No, quizás no lo sabías, pero los epicureístas eran machistas misóginos. Así que la clave es dedo. Todas son falsas las claves, no te emociones. Pregunta 14. De acuerdo al periodo helenístico romano podemos decir, ¿fue un periodo de crisis donde lo moral fue importante? Sí, esto es verdadero. ¿Se propusieron grandes sistemas de pensamiento? No. Esto vemos en el periodo ontológico sistemático. ¿Se siguió buscando el principio de las cosas? No, esto es periodo cosmológico. Su reflexión fue en base a lo ético, esto sí es verdadero. ¿Se quiso educar al ciudadano de la polis? No, esto no. ¿Cuál es la clave entonces? 1 y 4 son verdaderas. Cachimbo, lol, cachimbo. Lol. Pregunta número 15. En cuanto a la filosofía medieval, precisa verdadero o falso. A ver, tú me vas a ayudar con esto. La primera es verdadera, profe, porque todas son verdaderas. Agustín de Hipona manifiesta que el mal no existe ontológicamente. Verdadero. 2. Tomás de Aquino considera que la razón puede justificar los dogmas y propósitos de Dios. ¿Por qué me dices falso? ¿Por qué? Si es que, la primera. Perdón, bebé. La primera es falso. No, la primera no es falso, es verdadero. Para Agustín Hipona el mal existe, ontológicamente quiere decir que como tal existe, no. ¿Qué cosa era el mal? La ausencia del bien. Ya, esto también es verdadero, ¿no? 3. ¿En el medioevo la escolástica justifica la sociedad estamental? Claro que sí.
No solamente eso, ¿no? Justifica la supremacía de la fe o de la religión por encima de cualquier categoría política. La última, el problema de los universales reviste supuestos ontológicos también. Muy bien, la clave es dedo, todo es verdadero. Listo, salón. Hasta este punto de la clase, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Sí o no? Sí, ¿cuál es tu pregunta, mi amor? Ana, te acabo de mandar el PPT de Filosofía Medieval a tu WhatsApp privado, por favor, compártelo en público. ¿Da clases de psicología? No. Sí, también doy clases de psicología, por supuesto. ¿No llevas psicología conmigo? ¿Con quién llevas psicología? Pensé que yo te enseñaba psicología. Ah, con Alejandro. Oh, lo extraño, hace tiempo que no lo veo. Bueno, mándenle mis saludos, por favor. Sí, sí enseño, pero con otros salones. Terapia psicológica. No, la verdad es que no doy terapia psicológica, solamente ayudo a disipar dudas existenciales, como cuál es el sentido de la vida, ¿no? Cosas así, pero no hay problema, si algún día quieres entablar conversación conmigo, pues sabes mi nombre completo y dónde me puedes buscar. Ja, solo eso diré. Listo, mis amores, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien, chicos, la clase ya finalizó. Ahora sí, atentos al grupo de WhatsApp, que en unos minutos envío lo que es el link para tutoría. ¿Ok, chicos? Y el horario que nos vamos a reunir. Cuídense mucho, los veo más tarde. Chao, chao.